30 de junio del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos como todas las mañanas a nuestros compañeros Lautaro, Carolina y Andrea. Muy buenos días, compañeros, para ustedes. Andrea, el gobierno retoma los diálogos. Esta es una buena noticia. ¿Cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro, amigos, quienes nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana? Así es, el día de ayer el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que se retomarán los diálogos y ha aceptado la mediación de la conferencia episcopal para esto. Se prevé entonces que el día de hoy se ponga la hora exacta en la que se reunirá el gobierno con representantes de la CONAIE. Muy importante, estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta información. Sin embargo, Carolina, las movilizaciones continúan el día de hoy. Así es, hola, ¿qué tal, Vero? Amigos, pues se ha anunciado por parte del movimiento campesino de Cotopaxi, desde las 7:30 de la mañana se trasladarán hasta Quito y ellos esperan también el apoyo de otras organizaciones sociales y también gremios como el del transporte. Lautaro, hay investigaciones abiertas por los hechos violentos en el paro nacional. Estas investigaciones se encuentran pues ya en la Fiscalía y seguramente las autoridades correspondientes darán los veredictos y las sanciones a los responsables. Así es, Vero. Buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes. Efectivamente, la Fiscalía de Oficio está investigando por presunto terrorismo a lo que sucedió en Calderón con esta destrucción de 2 UPC y además también hay investigaciones de parte de la policía para conocer quiénes están financiando a estos grupos violentos que están participando sobre pretexto de las protestas sociales para causar vandalismo y otros daños. Y por cierto, les comentamos también que tenemos información sobre lo que pasó en Tungurahua porque se tomaron antenas que servían para la comunicación de radio y televisión. Correcto, ahí importante la puntualización, no son manifestantes, sino terroristas, tienen otro calificativo. Perfecto, hacemos una invitación también para que nos sintonicen amigos a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Atención amigos, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez dijo la noche de este miércoles 29 de junio que el gobierno aceptó una mediación por parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con la CONAIE. Escuchemos a continuación lo que dijo. Nosotros hemos decidido como gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Son ellos los que van a designar cuáles serán los delegados de parte y parte y no vamos a establecer un condicionamiento allí. Son ellos los que van a decidir a qué hora empezará este proceso de mediación y cuál es la metodología que van a implementar y además el lugar. Nosotros estamos transfiriendo a la Conferencia Episcopal la responsabilidad de determinar las personas, los lugares, la metodología y los temas. Lo que ha dicho el ministro de Gobierno es que tanto la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN habían enviado una comunicación a la Confederación, a la Conferencia Episcopal, se me va el nombre, así es. Habían enviado esta comunicación a la Conferencia Episcopal para que se pudiera mediar y nuevamente retomar este diálogo que hace días fue suspendido. Lo que ha dicho también el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, es que hace un llamado a las comunidades indígenas para que no haya brotes de violencia y esto pueda ser nuevamente pues una interrupción para estos diálogos. Así es, ayer de hecho se envió ya este comunicado por parte del Gobierno Nacional a la Conferencia Episcopal. Quienes participarían como mediadores de este diálogo sería la Conferencia Episcopal Latinoamericana, su delegación local, también las universidades Salesiana, Católica y la Congregación de Madres Carmelitas. Eso hasta lo que sabemos nosotros. De esta forma se cambian los mediadores que, recuerden ustedes, eran la delegación de los 5 poderes del Estado encabezado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que después de su votación a favor de la destitución del presidente fue desconocido como mediador en el proceso por parte del Ejecutivo. Es así que ahora la Iglesia Católica toma las riendas de este diálogo que empezará esperemos, el día de hoy y que solo falta que se determine la hora. Eso está por verse, Lautaro. Justamente todavía no hay un pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal dando el lugar y también la hora para este encuentro. Lo que también ha dicho el gobierno, y lo dijo el ministro ayer, Francisco Jiménez, es que del lado oficial no van a poner condicionantes. ¿A qué se refieren con esto?
Anteriormente habían dicho que no iban a sentarse con Leonidas Issa por lo que había sucedido, porque consideraban que él ha promovido estos actos de violencia. Pero lo que ya dijo Jiménez anoche es que, al contrario, no van a poner condicionantes para que no se entorpezca este proceso de mediación luego de ya 18 días de paro nacional. Así que si la conferencia episcopal decide que Issa sea uno de los mediadores, uno de los participantes, pues el gobierno se sentará con él. Y también habrá que ver a quiénes decide la conferencia que representan al gobierno. Puede ser el ministro Jiménez o inclusive el propio presidente Guillermo Lasso. Y por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se pronunció haciendo un llamado a sus bases para manifestarse en paz. La noche de ayer realizaron un pronunciamiento. Escuchemos. Este diálogo está puesto una pausa para poder concretar lo que en la mesa estaba avanzando. Por lo tanto, participaremos para concluir con este diálogo con resultados, a las cuales invitamos a las autoridades del Estado. Siempre hemos dicho garantías del un lado, del otro lado, para que lo que se habla se cumpla. Como lo he dicho entonces Leonidas Issa, ellos esperan dialogar para encontrar una solución, pero dejan bien en claro que tienen 10 puntos planteados, que esperan respuestas, y por eso es que han estado aquí presentes en Quito. Se espera conocer cuándo entonces va a ser esta reunión. Issa también ha dicho que del lado de ellos siempre han promovido el diálogo. Recordemos que cuando el gobierno dijo que no se sentaban con él, le pidieron a las autoridades que lo vuelvan a atender. Ahora habrá que esperar qué es lo que sucede. Pero este fue entonces un pronunciamiento directamente de Issa. Obviamente está auspiciado y acompañado por la FENOCIN y también por la FEINE. Así es, la expectativa es lo que ocurra el día de hoy. Hay una gran convocatoria para manifestaciones hoy, pero también este anuncio de el poder retomar el diálogo tanto por parte del gobierno como por parte de las comunidades indígenas. Esperemos a ver qué pasa. Recordemos que entre los puntos más importantes y que era de los nudos críticos dentro de estas conversaciones entre el gobierno y la comunidad indígena era sobre todo la reducción de los precios de la gasolina. Ellos solicitaban que sea entre 30 a 45 centavos. Lo que ha hecho el gobierno es reducir 10 centavos. Esto, recuerden ustedes, empezó a aplicar desde el día martes. Sin embargo, se decía que es insuficiente. Además, también otro de los puntos y aspectos críticos era sobre los avances en minería. Esto es, se estaba evaluando reformar el decreto 151 referente a la política minera. Se lo hizo y se derogó el decreto 95 referente a la política petrolera, que también era otro de los aspectos que solicitaba la CONAIE. Sin embargo, hoy, en lo que se desarrolle el diálogo, cuando se determine ya la hora y el lugar, pues estaremos pendientes de cómo esto ocurre y también qué asuntos se ponen sobre la mesa. Y me parece muy importante también saber qué metodología será la que se aplique, porque el gobierno, aunque no ha puesto condicionamientos, sí ha hecho entender un poco que la iniciativa y sobre todo el querer que haya una tregua y que se frenen las movilizaciones. Y el día de ayer también el Gobierno Nacional, a propósito del diálogo, había puesto reparos también sobre la posición que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el debate que se llevó a cabo para votar por esta destitución del presidente Guillermo Lasso. Ellos desconocieron que él pudiese ser un mediador. Esto a propósito de, como han dicho mis compañeros, que en la mesa se estaban sentando los representantes de las funciones del Estado. Escuchemos un poco de lo que dijo el viceministro de Gobierno, Homero Castañer. Mira este escenario, llama el presidente de la Asamblea como supuesto mediador para este tema del diálogo con el gobierno, con la CONAIE, cuando un mediador tiene que ser absolutamente imparcial, tiene que buscar consensos, y ayer demostró que él votó a favor de la destitución del presidente. Muy bien, entonces esas fueron las palabras del viceministro, y como ya lo hemos escuchado, entonces será la conferencia episcopal quien sea el mediador y ya no los representantes de las funciones del Estado. Habían puesto reparos precisamente ahí. Gisela fue uno de los 80 asambleístas que votaron a favor de la destitución del presidente, que finalmente no tuvo los votos necesarios para ello, pero también el día anterior había estado liderando y había sido coanfitrión de esta mesa de diálogo que, como contexto, empezó el lunes, pero el mismo lunes tuvo que suspenderse. El martes ya llegaron a la mesa
por los hechos violentos que se registraron tanto en Calderón como en Shushufindi. Ahora lo que ha dicho el gobierno es que si bien no ponen condicionantes, sí esperan que no haya nuevos ataques vandálicos para no entorpecer todo este proceso de paz. ¿Por qué también se le cuestiona mucho a Virgilio Saquicela? Además de porque él estaba encabezando y liderando esta mesa de diálogo, también fue porque en reiteradas ocasiones él, como titular del Parlamento ecuatoriano, se había pronunciado y había dicho que él estaba en contra de la destitución. Él mencionaba que la única salida para esta crisis era el diálogo y por eso no apoyaba la iniciativa y la moción por parte de la bancada de UNES, que era la muerte cruzada. Esto, sin embargo, al momento de los votos, y recuerden ustedes, compañeros y también amigos de la audiencia, hubo 3 votaciones al respecto y en las 3 votaciones Virgilio Saquicela votó a favor de la destitución. En otro tema, para continuar con este contexto, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana por la grave conmoción interna. Mediante el decreto ejecutivo 463 se busca restablecer el orden público tras hechos violentos y dificultad sobre todo para el acceso a la salud en el marco de la paralización nacional. Dentro del estado de excepción, amigos, se establece también el toque de queda durante todos los días en Azuay desde las 21 horas hasta las 5 horas, mientras que en Sucumbíos y Orellana desde las 19 horas hasta las 5 horas. En la provincia de Imbabura, sin embargo, no hay restricción de tránsito. La medida estará vigente por un plazo de 30 días y en ella también se instauró una zona de seguridad en los campos hidrocarburíferos y bloques petroleros de Orellana y Sucumbíos. El decreto no menciona a Quito ni a Pichincha, este es un tema importante, por lo que el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, hizo una petición formal al presidente de la República y al gobierno para que se reconsidere el estado de excepción y se incluya también en el mismo a la ciudad capital. No se conoce todavía sobre alguna modificación en la medida. Sobre este tema también y específicamente por qué Pichincha no está dentro de este estado de excepción, se pronunció ayer el ministro Jiménez, justamente luego de la rueda de prensa que él hablaba sobre retomar el diálogo, y él decía que es porque en la evaluación que ellos habían hecho no se había determinado algún tipo de situación que considere. Justamente se le consultaban y varios periodistas hacían esta consulta porque el día de hoy hay manifestaciones, pero él decía que un estado de excepción es con hechos, no puede ser preventivo. Entonces, en este caso, la evaluación de la provincia de Pichincha es que no existían los elementos ni tampoco para poder hacer o decretar este estado de excepción en esta provincia. Dijo que en el caso de que exista las necesidades, pues se tomará esta decisión y se ampliará el decreto de excepción también para la provincia, pero por lo menos por ahora no han considerado necesario. Sí, porque en esta semana el único caso aislado, no en Pichincha ni siquiera, en Quito fue lo de Calderón, que fue lo más sonado y lo hemos comentado en esta mesa de trabajo. Pero en Pichincha no, incluso ayer habilitaron la vía Loal Santo Domingo, ya pueden entrar los camiones. En cambio, en el Azuay, el problema es por lo que hemos comentado durante toda la semana del desabastecimiento de tanques y que también la ciudad está completamente sitiada y no permiten el ingreso de víveres. Y en cambio, lo que sucede en la Amazonía son estos ataques contra los pozos petroleros, contra los convoys militares, que sí hay hechos plausibles, que es lo que está obligando entonces a que el gobierno tome esta medida solamente en estas 4 provincias. Recordemos que la mayoría de estas no estaban en los anteriores estados de excepción. Y las que sí estaban eran Chimborazo y Cotopaxi, que tampoco se prevé que haya ni estado de excepción ni toque de queda evidentemente en este decreto ejecutivo. Lo que sí había pasado con el anterior, que recordemos se derogó el pasado sábado. Lo que tampoco se pone en este decreto, no se especifica sobre las manifestaciones, lo que sí ocurrió con el anterior decreto, en donde se puso tal vez esta excepción para que las manifestaciones pacíficas sí se pudieran dar. Y yo quiero también repetir lo que ya hemos dicho aquí en esta mesa de trabajo, solo para que lo tengamos súper claro. En Azuay habrá toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Sucumbíos y Orellana habrá la restricción a la movilidad desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. En estas 3 provincias la medida se aplicará los 30 días que dura el estado de excepción. Justamente eso también. El toque de queda son todos los días, o sea, de lunes a domingo, todos los días hay esta restricción de circulación y también de reunión como parte de lo que dice la medida. Pero compañeros, este tema de que no se aplique el estado de excepción en la provincia de Pichincha o en la ciudad de Quito sí tiene criterios divididos, ¿no? Porque las autoridades en este caso, si el alcalde de Quito, que es la máxima autoridad de la ciudad, está solicitando al gobierno que se dicte el estado de excepción, me parece que sería interesante que la autoridad del gobierno pueda pues revisar cuáles son las condiciones de seguridad actualmente, sobre todo frente al anuncio que se ha realizado por parte de ciertas
asociaciones indígenas de la provincia de Cotopaxi que vienen masivamente a la ciudad. Bueno, como lo dijo ayer Jiménez, pero también lo dijo el comandante general de la policía, Fausto Salinas, van a analizar la situación. Hoy es un día clave para ver qué es lo que sucede. Se espera que la movilización que viene desde Cotopaxi, de la cual ya vamos a hablar más adelante, sea pacífica y no hayan hechos violentos, pero sí han dejado bien claro las autoridades. Vamos a analizar y si el caso así lo amerita, se va a incluir a Pichincha o a Quito dentro del estado de excepción. Por el momento no hay condiciones para hacerlo, no hay ningún tipo de situación que lo amerite, pero lo están analizando durante toda la jornada y durante toda la semana hasta que esperemos termine el paro nacional. Y justamente sobre eso, pues vamos a conversar, amigos televidentes. Precisamente lo que les estábamos anticipando, amigos televidentes, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi realizó la noche del 28 de junio una asamblea en la que resolvió avanzar hacia la capital, hacia la ciudad de Quito. La resolución definió preparar precisamente la movilización masiva y contundente, con estas palabras, hacia la capital para el día jueves 30 de junio, desde las 7:30, con todas las organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores. La finalidad es exigir al gobierno nacional que se dé respuesta a los 10 puntos planteados por la CONAIE, añade el documento. Además, los indígenas anunciaron que van a mantener las jornadas de resistencia en los territorios y que habilitaron un corredor humanitario para abastecer de productos perecibles y no perecibles desde las 22 horas del martes hasta el mediodía del miércoles 29 de junio. Carolina. Así es, en pocos minutos, de acuerdo a la información que fue dada por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, iniciará ya ese traslado hacia Quito, que se espera que sea un traslado masivo hacia la capital de los ecuatorianos. Como ustedes pudieron escuchar ya, la expectativa y de acuerdo a lo que ellos han mencionado en su comunicado es que se unan también organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores en general. Eso es lo que ha solicitado el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que recordemos, de él forma parte también Leonidas Issa y es uno de sus principales líderes y esperan, esto también es un respaldo, un espaldarazo que se le da a Leonidas Issa. Bueno, veremos lo que pasa. Se ha dicho, esto va a ser pacífico, esperemos que así sea. De todas formas, estarán llegando a la capital en el transcurso del día. Recordemos que en 2019 Leonidas Issa era, digamos, el dirigente más fuerte dentro de Cotopaxi y es por eso, como hemos dicho, que evidentemente este es un respaldo que da la provincia para poder movilizarse hacia Quito. Además, hay que recordar que el Frente Popular también se ha pronunciado el día de ayer, ha dicho que se va a sumar a las movilizaciones, es decir, que para la tarde tendremos aquí marchas, movilizaciones, seguramente en el centro histórico. De seguro nosotros estaremos desplegados con todos nuestros equipos para poderles informar. En el lugar de los hechos, así es. Y bueno, es que el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, el MIC, incluso candidatizó de manera no oficial, pero candidatizó a Leonidas Issa para estas elecciones, las últimas de presidencia. Exactamente, las primeras de ellos. Issa fue presidente de esta organización, de este grupo, luego ya asumió la presidencia de la CONAIE, por eso es que ya no es como el dirigente que ahorita está tomando las riendas del MIC, pero pues tiene una relación muy grande. Las imágenes que estamos viendo en pantalla, es importante también contarle a las personas que son miembros de Cotopaxi y que eso fue la semana anterior afuera de la gobernación de Cotopaxi cuando se la tomaron, porque llegaron para conversar con el gobernador y dijeron a la policía, quítense de aquí por favor porque nosotros nos vamos a tomar este lugar. Ahí estuvieron aproximadamente 3,000 personas, desconocemos cuántos van a venir hacia Quito. En este momento lo que sí tengo de información es que está cerrada la vía Quito-Latacunga para el tránsito normal de ciudadanos como también de víveres, de camiones. Por aquí van a trasladarse entonces camiones con los manifestantes. Se prevé que lleguen al Parque del Arbolito, a la Casa de la Cultura. En primera instancia, lo que se ha dicho, habrá que ver qué sucede. Se le consultó a la Policía Nacional sobre los operativos y lo que nos dijeron es, tenemos toda una estrategia montada, no la podemos revelar, pero vamos a actuar según como sean los manifestantes. Si hay violencia, pues contestaremos con el uso progresivo de la fuerza. Muy bien, y con esa aclaración nosotros les contamos, amigos, que este 29 de junio hubo movilizaciones en el centro de Quito. Comunidades indígenas de la Sierra y Amazonía marcharon por la avenida 10 de agosto hasta el centro histórico. Sin embargo, fue pacífica esta manifestación, Lautaro, sí, porque aquí el tema no es que la marcha en sí sea el inconveniente, sino los infiltrados, los vándalos, que puedan generar desmanes o que puedan generar algún tipo de violencia. ¿Cómo se manejó en este sentido? Sí, en esta ocasión fue bastante tranquilo.
tranquila inició en la Universidad Central, luego fueron hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y luego se trasladaron hasta el centro de Quito. Querían llegar a la Plaza Grande, no les permitieron, había un cerco policial que lo impidió y que les dijo que no era posible. Se quedaron en la Plaza Chica, luego fueron a San Blas. Lo que estaban pidiendo era que en ese entonces todavía no había diálogo entre gobierno y CONAIE, o gobierno y Leonidas Issa. Lo que ellos reclamaban es que sí vuelva el gobierno a instalar estas mesas técnicas de diálogo y también daban su respaldo a Leonidas Issa. Fue una jornada tranquila que duró un par de horas entre la mañana y mediodía de ayer. Lo que ha dicho también el movimiento indígena y digamos este símbolo del día de ayer de las movilizaciones es no nos hemos ido de la ciudad capital, seguimos aquí y es por eso también que se realizó esta manifestación pacífica. Además, Lauta, estuvimos nosotros con un equipo desplegado el día de ayer también en la marcha pacífica que nuevamente tuvo convocatoria en la Tribuna de los Chiris. Exactamente, nos fuimos a la Tribuna de los Chiris, estuvimos en los dos lugares, eso quiero que quede muy claro porque se nos ha reclamado mucho a la prensa en general sobre que solo cuentan un lado. Bueno, estuvimos en la una y en la otra y en lo que hubo en las Chiris fue pequeño en comparación a días anteriores, la verdad. No había muchas personas, lo que ahí se estaba pidiendo es paz, es que haya diálogo, pero sobre todo que no haya más violencia. Mediante redes sociales se hizo una convocatoria, no hubo mayores incidentes y parte de cosa curiosa en las dos movilizaciones es que hay presencia de vendedores ambulantes. Esto ayuda de una cierta manera en el comercio porque se venden muchas cornetas, banderas y un montón de cosas. Pero bueno, compañeros, hoy iniciamos la jornada 18, pero vale la pena también poder recordar cuáles son los datos y las cifras que tenemos hasta ahora de las movilizaciones. Y es que en los 17 días de paralizaciones hasta ayer se han reportado 9 personas fallecidas, entre ellas 5 manifestantes, un militar, 2 personas que recuerden ustedes iban en ambulancias y no pudieron llegar a sus casas de salud debido a los cierres viales y también una persona que murió en un accidente de tránsito producto de un bloqueo vial. Además, 313 manifestantes heridos, 228 policías también lesionados, 106 militares heridos. Estas son las cifras que se manejan hasta ahora oficialmente de lo que ha dejado las paralizaciones que iniciaron el 13 de junio. Aún no son similares a algunas organizaciones de derechos humanos que también han dado las cifras sobre lo que ha dejado lamentablemente en estos 18 días de paro nacional. Las organizaciones de derechos humanos han dicho que al contrario de la cifra que ha dado Carolina, 166 civiles han estado heridos y 200 uniformados heridos. Bueno, concuerdan con la cifra de fallecidos. Sí. Ahora, hay una consideración bastante importante, no solamente las cifras acerca de lo que ha sido esta manifestación, sino también lo que ha significado en cuanto a pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano. En este momento hay un dato bastante preocupante, reiteramos, y es el anuncio de Petroecuador de que se ha suspendido la venta de crudo a nivel internacional porque debido a estas paralizaciones no se ha podido cumplir con los contratos. Se ha emitido entonces un comunicado de fuerza mayor a los compradores internacionales, lo que de alguna manera está perjudicando el comercio de nuestro país. Se ha dejado de vender crudo por este tiempo porque obviamente no se puede cumplir con la cuota que piden los compradores internacionales. Sin embargo, también la estatal petrolera ha manifestado que cuando vuelva el estado normal de la situación y se pueda nuevamente retomar el comercio del crudo ecuatoriano, pues se volverá a emitir un comunicado en el cual ya la situación se haya restablecido. Mientras tanto, no hay exportación de crudo al exterior, compañeros. Y para acotar y terminar con el tema de la movilización, reiteramos que hoy está viniendo entonces una gran marcha desde Cotopaxi. Lo que se espera es que esto no vaya a perjudicar el tema del diálogo, porque claro, es un gran grupo de personas que vienen hasta la ciudad, pero hoy mismo se espera que se sienten a conversar tanto la CONAIE, FENOCIN, FEINE con el gobierno. Y entonces esperemos que esta visita que tendremos en la capital pues sea temporal y sea simplemente como parte de esta protesta social sin que termine en vandalismo y también en afectación económica, porque recordemos que cuando hay muchas movilizaciones los locales optan por cerrar sus puertas por seguridad o inclusive para evitar cualquier tipo de problemas. Porque se los exige también. También, es la verdad, hay que decirlo. Sí, también se exige mucho, lo ha pasado en la zona rural. Sí, en los florícolas y otros lugares no les permiten y también pasa en la ciudad que cuando va un grupo le dicen a las personas cierren, pléguense al paro, de lo contrario puede haber violencia. Eso es una realidad también que hay que decirlo. Y luego del violento ataque en 2 unidades de policía comunitaria de Calderón, la Policía Nacional descartó que efectivos de su institución hubiesen resultado heridos por este incidente. La máxima autoridad policial brindó nuevos detalles sobre este caso vandálico en el norte de Quito. Veamos.
Imágenes de destrucción y caos se observan en las UPC de Calderón que fueron vandalizadas la noche del martes, luego de que manifestantes las atacaran con piedras y carga incendiaria. La Policía Nacional detuvo a 3 personas quienes están supuestamente vinculadas con este hecho de violencia, que a su vez agitó el ánimo en zonas aledañas a este sector del norte de Quito. Personas del barrio Pizulí y La Colina también avancen al sector de la UBC Calderón y ahí precisamente en su camino fueron agrediendo a 2 UPCs más, las mismas que fueron controladas por los policías que se encontraban de servicio. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, asegura que la situación está bajo control y se monitorea de manera constante a la comuna de San Miguel del Común, considerado un foco de violencia. Por el momento se investiga al origen de los gestores de este ataque. Grupos que realmente son violentos, no solamente de movimientos indígenas, sino de otras organizaciones, las mismas que estamos analizando quiénes son sus líderes, de dónde viene el financiamiento y cuál es el grado de afectación que producen a la comunidad. Según cifras oficiales, en 17 días de manifestaciones se registran 228 policías heridos, 32 retenidos que ya fueron liberados, 10 UPC destruidas, 72 vehículos dañados y 11 destruidos. Salinas también señaló que espera el accionar de la justicia para procesar a los detenidos por protagonizar actos vandálicos en lo que se consideraba una protesta social. Tenemos 150 personas aprehendidas en el marco de las protestas, la mayoría está por ataque, por paralización de servicio público y por ataque y resistencia. Además, la Fiscalía abrió de oficio una investigación por presunto terrorismo en este caso. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ya ha dicho la policía que su grupo de inteligencia está investigando quiénes están detrás de estos hechos vandálicos que se han registrado no solo aquí en la capital, como lo hemos visto en Calderón, sino también los que ocurrieron en Chuchufindi, en El Puyo, en donde lamentablemente falleció una persona y también un militar respectivamente, y además el que ocurrió en San Antonio de Pichincha. El día de hoy, como lo habíamos también manifestado esta mañana, ayer, se conoció que manifestantes de comunidades indígenas de Tungurahua se tomaron las antenas repetidoras de radiodifusión y televisión en el Cerro Pilisurco. Exactamente, aproximadamente 800 personas de comunidades del sector de Quizapincha, por ejemplo, que está muy cercano a Ambato, llegaron hasta este punto. Se cree que estaban desde las 10 de la mañana más o menos, a las 19 horas, un poquito más, ya lograron tomarse completamente las antenas, estas repetidoras. Lo que hicieron es impedir que sigan funcionando, que sigan operando, y de esa manera, tanto en Tungurahua como en Cotopaxi, no hay señal de televisión, no hay señal de radio tampoco, lo que esto ha generado bastantes críticas porque es un atentado contra la libertad de prensa. De hecho, Fundamedios también creo que ya se ha pronunciado, también otras agencias regulatorias que están diciendo que esto no es posible y que además sucede justamente cuando se hizo el anuncio para el diálogo. Así es, ustedes tienen las imágenes de cuando estaban, estas son las antenas de Pilisurco, las antenas repetidoras. La Defensoría del Pueblo también emitió un comunicado en el que rechazó la toma de estas antenas repetidoras localizadas en el Cerro de Pilisurco, en la provincia de Tungurahua. Aseguró que estos actos amenazan gravemente el ejercicio del derecho humano a la comunicación de sus habitantes. Pero aquí no solamente eran señales de televisión y radio, sino también había operadoras telefónicas y también de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de Petroecuador. Estas comunicaciones funcionaban a partir de esta estación que fue tomada por los manifestantes y que, como ya lo dijimos, pues lamentablemente ha dejado sin este servicio. En varios canales de televisión han advertido ya que no tienen señal. Nosotros también les decimos, amigos televidentes, pueden comentarnos, no, pero también pueden vernos a través de www.eltelegrafo.com y en Facebook si ustedes no tienen señal en la televisión abierta. Exactamente, porque el 80% de medios de comunicación, tanto en Tungurahua como en Cotopaxi, según lo que dice el Arcotel, están sin llegar a la población. Y también sobre lo que decías, Carolina, es importante que aclara el Arcotel que el servicio de telefonía móvil SMA por el momento no se ha visto afectado, según dice el Arcotel. Hay otras operadoras que sí tienen problemas. Habrá que ver cómo se puede desplegar este operativo policial que ya dijo el comandante Fausto Salinas, que están enviando personal hacia este lugar para despejar la zona y para restablecer el servicio de comunicación. Es momento de hacer una pausa, compañeros, amigos televidentes. Continúan las largas filas para conseguir un tanque de gas de uso doméstico en la ciudad de Quito. Yo no sé ustedes, pero yo estoy ya sin gas como 3 días.
Y no hay forma. A mí se me acabó hoy el agua fría. Sí. Bueno, hoy te toca el agua fría, a mí cocinar en leña y así seguiremos con los problemas si es que esto no se soluciona. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bien, amigos televidentes, y como les habíamos manifestado antes de la pausa, continúan las largas filas para conseguir un tanque de gas de uso doméstico en la ciudad de Quito. Decenas de personas madrugan, muchos desde las 3 de la mañana inclusive, para conseguir un turno. Aseguran que ante la falta de este producto de primera necesidad han optado, por ejemplo, por cocinar con leña. Cada día de paralizaciones se complica aún más la distribución de gas de uso doméstico en la capital. Cada vez es más frecuente encontrar decenas de personas que hacen filas de al menos una cuadra para conseguir un tanque. El punto de distribución de Carcelén no es la diferencia. Aquí encontramos a decenas de personas que han madrugado para conseguir este producto de primera necesidad. Desde la mañanitica, amigo, estoy buscando gas. Mire, tengo la bebé que no toma alimento y no tengo nada que darle. Sí, señor, desde las 4 estamos sin desayuno y ahorita ya es hora de almuerzo. No, usted ve que estamos... Pero nos dice que van a venir, pero no vienen. Los problemas para conseguir un tanque de gas golpean directamente en los hogares, puesto que este producto es indispensable para actividades diarias como cocinar o bañarse. Estamos ya cocinando en leña, ya no hay más. Estamos utilizando hornos eléctricos para abastecernos, microondas para poder dar de comer a nuestros hijos. Aquí la Intendencia de Policía dio turnos para abastecerse, mismos que fueron escritos en los brazos de los usuarios, lo que también causó malestar. Viene la policía, nos marca como ha ganado y no hay solución. ¿Qué turno le tocó? El número 179. Ciudadanos denuncian especulación de precios, especialmente en los camiones distribuidores. Usted llama a su distribuidor y le dice $20. Usted quiere pagar $20, es injusto, viendo que el precio oficial es $1.60. Durante nuestra cobertura llegó un camión de aproximadamente 1,000 cilindros para abastecer tanto a vehículos como público en general. Aquí se distribuye un tanque por familia, pero ante la alta demanda, el producto no alcanza para todos. Hay que venir el día de mañana, venir un poco más temprano para que puedan tener y conseguir un turno. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, lamentablemente esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de Quito, estrago de los día 17, hoy 18 de movilizaciones, pero esto no solamente ocurre en la capital, también ocurre en otras ciudades, según se ha reportado estos incidentes en el no poder tener el abastecimiento de gas, pero como bien tú ya lo habías mencionado antes, esto no solamente es un tema de gas, estamos viendo también la afectación petrolera en lo que ha ocurrido. Estaba previsto que para este mes de julio se exporten 5,7 millones de barriles de petróleo de crudo oriente y fue justamente estos los que ya no pudieron ser exportados y se activaron estos mecanismos de fuerza mayor, de acuerdo a lo que ya Vero comentó, de que Petroecuador anunció el día de ayer. Todo esto ha significado estas repercusiones, sobre todo ya en los hogares ecuatorianos. En mi caso también, en mi conjunto, hemos visto varios de mis vecinos que no tienen gas y estamos esperando que pueda llegar el camión del gas, pero no ha llegado tampoco esto en el norte de la capital. Ahora, Carito, hay que hacer una aclaración y es el Ministerio de Energía ha manifestado que no existe un desabastecimiento del producto. Esto es importante recalcar. Existe la cantidad necesaria para abastecer a todas las ciudades como se ha hecho normalmente. El problema es que no pueden llegar a las ciudades, sí. O sea, no pueden hacer uso del transporte que normalmente hacen para que pueda llegar este producto a los puntos de abasto. Sí, porque la presidenta de Azogas, Laura Acuña, dijo ayer que había un 70% de desabastecimiento. Eso es lo que decía ella, pero como bien tú apuntas, Verito, efectivamente desde el lado oficial dicen que no es así. Sí hay problemas para llegar, por eso están con esta promoción y promover de que se abran estos corredores humanitarios donde solamente... Primero decían que habían alimentos, no, también tiene que ir gas, tiene que ir oxígeno y otro tipo de recursos que se necesitan para el día a día en las ciudades, donde son, pues, evidentemente, materiales muy importantes. Ahora, los mercados de la capital siguen sintiendo los estragos del paro nacional, amigos televidentes, aunque tienen ya variedad de productos en general, los precios se han incrementado y en algunos casos se ha reducido la jornada laboral debido precisamente a las manifestaciones.
La señora Marixa Guerrero logró llenar su puesto de frutas en el mercado de Iñaquito, en el norte de la capital, aunque dice que no ha sido una tarea simple. Es porque un día vamos por el plátano, otro día por otra cosa y así nos surtimos y llenamos. No es que trajimos todo de una sola, porque igual en el mercado mayorista no está lleno, está vacío también. Ella nos cuenta que los precios de sus proveedores han subido y eso lamentablemente hace que también sube el precio al que vende. Entonces a mí me molesta, pero igual tengo que comprar a lo que esté. Entonces lo mismo sucede en nuestros productos, por necesidad se compra. Lo que le pasa a ella lo viven casi todos los comerciantes de los mercados de la capital, en donde, por ejemplo, 2 semanas atrás se vendían 6 tomates de árbol por $1. Ahora solo se venden 4. La frutilla también de 20, 40 dólares. Los plátanos de 7 dólares a 12, 14 dólares una cabeza. Nos cuenta Mariana Caizaguana, quien tiene desde hace más de 30 años este puesto en el mercado de Santa Clara. En cambio, don Franklin Gordillo, en el mercado de Iñaquito, nos dice que está agotando las reservas que tenía de huevos, aunque también menciona que sí hay producto, pero no pueden trasladarlo hasta aquí. En las granjas están represados los huevos, están muriendo los animales por falta de comida, sí. Lo mismo ocurre con la leche, que apenas le llegó este martes. Pero el problema de abastecimiento no es el único con el que están lidiando los comerciantes de los mercados de Quito. Por ejemplo, aquí en Santa Clara, debido a su ubicación geográfica tan cercana con puntos conflictivos como el Puente del Huambra y el Parque del Arbolito, han tenido que cambiar y modificar sus horas de trabajo y también en muchas ocasiones han cerrado sus puertas. Tenemos que cerrar a las 3 de la tarde, estamos trabajando de 7 a 3. ¿Y eso también nos perjudica? Claro, nos perjudica porque siempre sí se vendió un poquito más tarde. Es por eso que Verónica Albarríos se ha ideado formas para poder vender. Ya mi clientela me ha tratado de contactar por el WhatsApp, entonces me hacen el pedido, vienen, retiran con el miedo que algo pase aquí. Por ahora cuentan los días para que la situación vuelva a la normalidad. Carolina Basante, Noticias 7. Ese recorrido lo realizamos del día de ayer, pero para irnos a una parte más local, incluso los locales comerciales, los restaurantes que están cercanos a nosotros nos han comentado que se les ha dificultado muchísimo poder conseguir estos productos para, por ejemplo, vender los almuerzos. Del día de ayer precisamente estuvimos donde pues siempre podemos almorzar y la señora nos decía que tenía que cerrar temprano porque no tenía los suficientes almuerzos para atendernos, porque no ha podido encontrar este tipo de productos. Lamentable. Sin embargo, la Intendencia de Policía, y justo lo que conversábamos hace un ratito, Vero, la Intendencia de Policía ha dicho que se están realizando estos operativos. En el caso del gas de uso doméstico, han dicho que tanto en Nayón, en la Jipijapa y en la Damer hay venta o cilindros digamos suficientes como para vender, es decir, que no a la especulación de precios. No se debería aceptar, digamos, que se venda a más precios porque ya hay incluso controles de la Intendencia de Pichincha para que se controle esto y como veíamos, se estaba cobrando por un cilindro $20 aproximadamente. Terrible. En el caso de los mercados, ayer conversábamos con algunas de las vendedoras y nos decían, por ejemplo, que hay frutas como la manzana, que esas no se habían incrementado, que esas sigue costando lo que valía hace 2 o 3 semanas antes del paro. Sin embargo, otras como por ejemplo la mora, que decían que es de los productos que más está en escasez en este momento, en esta semana específicamente, pues eso sí se ha incrementado, al igual que otros como la frutilla y como dijimos de este ejemplo de cuánto se vende el tomate de árbol. Antes eran 6 por $1, ahora se está vendiendo 4 por $1, pero también nos han dicho que es porque en el mercado mayorista tampoco se pueden trabajar sus jornadas completas, entonces ellos a lo que alcanzan a comprar en las madrugadas nos decían que hacen filas desde la medianoche y que son filas ya muy largas las que hay en las afueras del mercado mayorista. En otros mercados como en San Roque lo hacen desde las 4 de la mañana, que ya está abierto y van a poder abastecerse de los productos. Como decimos, hoy vemos y nos han dicho, la tregua que hubo el fin de semana les permitió poder tener productos para esta semana, pero esto se está acabando. Ahora, por ejemplo, en los lácteos, los huevos, no es que no haya huevos, los hay, lo que es que no han podido traerlos hacia los puntos de venta y además que tampoco quienes tienen en las fincas las gallinas no han podido trasladar y comprar el abono o lo que, bueno, no el abono, sino la comida para las gallinas, el balanceado, y eso es lo que ha hecho que muchas incluso estén ya
muriendo por inanición. Ahora hay una situación también importante que destacar. Veíamos cómo estos camiones que están cargados de víveres venían desde Aloaj hasta la ciudad de Quito y había precisamente esta toma de la ciudad donde del sector, donde no se podía dar paso a estos camiones. Sin embargo, ayer ya supimos nosotros que esto se había solucionado, ya hubo el ingreso de estos camiones. No sabemos la cantidad exacta, pero más o menos se habla de 200 a 250 unidades que traían precisamente productos comestibles a los mercados de Quito. En ese sentido, las autoridades han manifestado entonces que ya debería haber el abastecimiento de un 80-90% en los mercados de la ciudad. De tal forma que hacemos un llamado muy importante a la Intendencia de Policía para que esté presente y haga un recorrido por los mercados principales de la ciudad de Quito y que pueda controlar que los precios oficiales se respeten y que no haya en este sentido pues una especulación que tanto daño nos hace a todos los quiteños. El municipio de Quito confirmó que el mercado mayorista está abierto hoy, es día de feria, entonces dicen que la gente puede ir y hay también controles policiales. Pero sobre la situación de los mercados no solamente afecta a Quito, porque por ejemplo en Guayaquil hubo desabastecimiento de productos que venían desde la sierra, que como lo has comentado no podían cruzar por la Loax Santo Domingo, entonces en Guayaquil solamente se vendían en los mercados productos de la costa. En Cuenca también hubo problemas, no llegaban los de en cambio de la costa. Ayer se habilitó el paso, 12 camiones llegaron para el mercado, los principales mercados de Cuenca, el Arenal, que es uno de los más grandes, y en Ambato, en cambio, no se pueden abrir los mercados porque los manifestantes les impiden trabajar. Según hubo un reportaje periodístico que se realizó esta mañana, de 800 comerciantes aproximadamente, solo 15 fueron a uno de los mercados más importantes de Ambato, con temor de que les digan tienen que sumarse al paro. Esta es la situación que pasa no solamente en la capital entonces, sino también en todo el país, en estos centros de abasto. Esperemos entonces que el día de hoy se pueda concretar este diálogo para que precisamente todos estos problemas que hemos visto, sobre todo también en los productos de primera necesidad, se pueda solucionar. El día de ayer incluso también conversábamos con unos compañeros, los productos de la costa, evidentemente ya luego de la habilitación de la Loax Santo Domingo, me imagino yo cambiará, pero los productos de la costa también con sobreprecios. Ayer solo 2 verdes a $1, que realmente es aquí al menos carísimo porque se podía encontrar por mucho menos, así que esperamos que evidentemente hayan controles de la Intendencia, pero también que se solucione y optamos también al diálogo para el día de hoy. Ok, amigos, hacemos una pausa y ya regresamos enseguida con más información. Vamos a hablar acerca de la reunión europea de la OTAN y cuáles son también las conversaciones de los líderes de Europa frente a la situación que está agravándose entre Rusia y Ucrania. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes, y ahora queremos contarles que los líderes de la OTAN y de la Unión Europea compartieron una cena de trabajo en el Museo de Prado de la capital de España para reafirmar su unidad tras la primera jornada de la cumbre en la que invitaron formalmente a los países de Suecia y Finlandia. Un baño de cultura para recargar baterías en el Museo del Prado. Los líderes de la OTAN y la Unión Europea compartieron una cena de trabajo para reafirmar su unidad. En el primer día de la cumbre en Madrid abrieron las puertas a 2 nuevos miembros, invitando formalmente a Suecia y Finlandia. Además, se comprometieron a una revisión importante de la alianza. Hoy los líderes han respaldado el nuevo concepto estratégico de la OTAN y se publica mientras estamos hablando. Este es el nuevo concepto estratégico, el actual se acordó en 2010 y esto es muy diferente en comparación con lo que acordamos entonces. Deja claro que Rusia representa la amenaza más significativa y directa para nuestra seguridad. Además de prometer apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, la Alianza Atlántica está fortaleciendo su flanco oriental, transformando la fuerza de respuesta de la OTAN. Estados Unidos también ha acordado aumentar su presencia militar en Europa.
Mientras tanto, los líderes de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca han estado reflexionando sobre el nuevo bloque nórdico de la OTAN. Tenemos que tener en cuenta que Finlandia durante décadas, y específicamente durante la última década, ha estado construyendo una cooperación, una asociación mejorada con la OTAN, una cooperación bilateral con Estados Unidos, con el Reino Unido. La invasión rusa de Ucrania domina la cumbre que acoge la capital española, pero la alianza también mira en otras direcciones. Por primera vez considera a China como un desafío, algo que ha quedado plasmado en el Concepto Estratégico de Madrid, un documento que guiará las políticas de la OTAN durante la próxima década. Así es, y hoy finaliza esta cumbre de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se ha dicho, pues han considerado que Rusia es su principal amenaza y además por primera vez esta alianza militar considera a China como un desafío por el crecimiento de esta potencia asiática. Además, también hoy se ha dado luz verde al Concepto Estratégico de Madrid, que es un documento en el que basa sus principios que guiarán la siguiente década. Lo que ahora está rigiendo en la OTAN es el concepto estratégico que fue en Lisboa hace 10 años. Hoy se establece un nuevo documento en Madrid en el que además también se invita a formar parte a dos nuevas naciones, que es Finlandia y Suecia. Con esto serían 32 países que forman parte de esta alianza estratégica y además han reiterado su apoyo a Ucrania tanto económicamente como de forma estratégica. Suecia y Finlandia eran dos naciones que por años tenían una neutralidad, es decir, ni de un lado ni del otro. Sin embargo, ya han confirmado su ingreso a la OTAN, esto después de que Turquía haya aceptado que ellos ingresen. Este es un golpe muy fuerte para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que incluso el día de ayer se pronunció y ha dicho que él no tiene inconveniente en que estas dos naciones se hayan unido a la OTAN. Sin embargo, ha dicho que responderá de ser el caso con la misma fuerza que responde a la OTAN. Es que justamente hubo conflictos, lo que estamos viendo en Ucrania es parte de esto, ¿no? De lo que hemos comentado durante ya varios meses. Rusia se ha dicho que no le molesta lo de Suecia, y Finlandia, que son países que están cercanos, sí, a Rusia, en la parte norte, escandinavos están muy cerca, pero no como Ucrania, que no solamente ha sido un socio de toda la vida, un ex miembro de la Unión Soviética, sino también por la cercanía tanto de la capital Kiev con Moscú, que uno de los momentos que más tensión generó es porque decían que si entraban a la OTAN, esto permitiría que haya también tropas y que haya también militarización en Ucrania y sea una forma de atacar y poner en riesgo al Kremlin. Es que justamente el temor de Rusia y los reparos era porque en la OTAN realmente el país que es protagonista es Estados Unidos, porque es el que tiene el mayor presupuesto para financiar. Entonces, al ser una alianza militar, la preocupación era que se muevan tropas hacia estas fronteras con Rusia y por eso, de hecho, en un principio Vladimir Putin había solicitado y había dicho que habrá consecuencias en el caso de que Suecia y Finlandia ingresen a esta alianza estratégica. Luego se ha mencionado, como ya lo ha dicho Andrea, que pues ha dicho que no tiene problema. Sin embargo, también hay que ver cómo evoluciona esto y que también no es un inmediato, es un proceso para que se dé esta adhesión de estos dos nuevos países a esta alianza militar que, como les decimos, ya serían no 30 estados, sino 32 estados. Y en el marco de la ayuda internacional, precisamente lo que está sucediendo en Ucrania, vale la pena también recalcar, compañeros, el tema de las denuncias que ha hecho Ucrania frente a los crímenes de guerra que se puedan estar cometiendo en este sentido. Se ha denunciado más de 11.000 casos en los cuales se ha perpetrado crímenes de lesa humanidad, según lo que han manifestado las autoridades ucranianas. En ese sentido, nosotros reflexionamos frente a lo que significa un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, porque hasta en las guerras hay ciertas consideraciones, hay ciertos reglamentos. No se puede atacar abiertamente a los civiles de la manera en cómo se ha manifestado que se está atacando en Ucrania. Estas son las consideraciones que también se deben tomar en cuenta en estas reuniones para poder dar un paso adelante frente a la resolución de los tratados de Ginebra, en donde precisamente se declara este respeto que debe existir a los derechos, sobre todo de los más vulnerables, de los niños, de las mujeres y de los adultos mayores. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más información, en este caso local, amigos televidentes. Y ahora volvemos.
Nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes por habernos acompañado en esta jornada informativa. Estaremos entonces pendientes también de cuáles son los resultados que se vayan dando progresivamente, por un lado, por parte de los diálogos que se van a retomar del gobierno y de los representantes de la CONAIE y de otras confederaciones y asociaciones indígenas y también civiles. Y por supuesto estaremos con ustedes, amigos televidentes, cuando la información así lo amerite. Tendremos un informativo al mediodía, a las 12:30, y nuestro noticiero de las 19 horas con el reprise a las 22 horas. Que pasen muy bien, amigos y compañeros. Un excelente día para ustedes. Un excelente día para todos.